hermano Richard, si está por ahí. Claro que sí, mis hermanos. Vamos a orar entonces. Soberano Dios que estás en los cielos, te damos gracias de que estas reuniones de tratar de tus negocios, Padre, siempre son en beneficio del hombre. Siempre nos hace ver muchas cosas, quizás unos estén un poquito más adelante, otros más atrás, pero Señor Dios Todopoderoso, que puede ser dueño de todas las cosas, permítenos entender, ábrenos el corazón, ábrenos la mente para que nosotros podamos captar lo que tú nos quieres decir en esta noche. Así también a nuestro hermano que está exponiendo o que va a exponer, Señor, seas tú pasando un carbón encendido sobre su corazón, sus pensamientos, y que hable todo lo que tenga que decir de parte tuya. Gracias, Señor, por aquellos que se van a conectar también en los próximos minutos. Gracias, Padre amado, traemos ya para que no se pierdan de este maná que tú nos das. Todos los favores que pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, bendiga. Bueno, hermanos, estamos listos para hacer preguntas. El hermano Ángel, el hermano Boris y, por supuesto, tenemos al hermano Ariel, si también nos puede colaborar en siempre el tema del sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. Hermanos, pueden hacer sus preguntas. Yo tengo preguntas, pero prefiero que si alguien tiene preguntas, lo haga de primero. Puedo quedarme de último si quieren. Y si no, puedo hacer mi pregunta. Pero si alguien tiene una pregunta antes de mí, entonces le cedo el puesto para que lo haga. Así que están abiertos a las preguntas, hermanos. Dios les bendiga. Por favor, si alguien tiene la pregunta, levante la mano. Y si no, puedo yo hacer la pregunta que quiero hacer. Hermano Boris, ¿está por ahí? Hermano Ángel. Sí. Ok, una pregunta que yo tengo, hermano, es esta. Acerca de los simbolismos, porque el sacerdocio arónico estaba el tabernáculo donde se hacía todo el sacrificio, todo el ritual, diciéndolo así. En simbolismo, todo lo que se usaba en el tabernáculo, porque el hermano Boris puso ahí, ¿verdad?, las tenazas, las palas, todos los instrumentos. En simbolismo, quisiera que nos explicaran un poco acerca de todo el simbolismo de los utensilios, desde el atrio, el lugar santo y lugar santísimo, para que nos hablaran un poco. Es una pregunta, creo que un poco larga para una respuesta larga, ¿verdad? Pero sí me gustaría que pudieran desglosar eso un poco, porque si se cambió del sacerdocio arónico al de Melquisedec, esto viene de tener una representación espiritual. Eso es lo que yo quisiera, a ver si nos pueden ampliar un poco en eso, y cualquiera que pueda tomar la pregunta y responderla, por favor, hermano. Encienda el micrófono, hermano Boris, por favor. Dios le bendiga, hermano. En efecto, sí hay un simbolismo. Tenemos que ver que todas las cosas en la Escritura fueron una sombra y un tipo de Cristo. En el caso del tabernáculo, tenemos que ver lo que representa el tabernáculo de este lado de la cruz, es a Jesucristo, porque usted sabe que el profeta dice que Dios vivió en una casa de 3 habitaciones, cuerpo, espíritu y alma humano de Jesús. Entonces, en lo que prefiguraba el tabernáculo es el templo de Dios. Como dice Apocalipsis, el templo de Dios desciende del cielo y Dios mismo mora con los hombres. Ese templo yo no pienso que será un templo de cortinas y ladrillos o piedras, sino que ese templo es el Cordero, porque Él es en el que mora la plenitud de la divinidad corporalmente. Y Él tiene cuerpo, espíritu y alma humano. Entonces todo lo que es el simbolismo del Antiguo Testamento
para mí representa a Cristo en su oficio, de Hijo de Dios. Cómo Dios desciende a él, baja, porque estuvimos estudiando sobre las cortinas, el lugar santo, el santísimo. Es bien extensa la respuesta. Si nos detenemos en cada detalle, la cortina era de lino, la puerta tenía lino, púrpura, carmesí y escarlata, tenía 4 columnas, tenía 60 columnas en total. En el Antiguo Testamento hay un libro que mandé que se llama El Tabernáculo de Moisés, ahí están todos los detalles. En el Antiguo Testamento hubieron 60 generaciones, entonces podemos ver que la pared del atrio representa la palabra, la justicia de los profetas, la ley, y la puerta es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces, al final todo es sombra de lo que venía, de lo perfecto. Entonces, si la Escritura, porque que haya habido un cambio de pacto, un cambio de sacerdocio, no significa que los símbolos y los tipos quedan anulados. Por ejemplo, vemos que Abraham, Isaac, Jacob estuvieron en el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas estuvieron bajo el antiguo pacto, pero no porque Cristo vino a la escena ya no se habló más de ellos, sino que ellos tienen un propósito aún para estos días, de representar, simbolizar para nosotros a Cristo, la novia, al mensajero, el plan de redención. Entonces, que haya habido un cambio de sacerdocio para mí no significa que las escrituras pierdan sentido o quedan anuladas. No sé si logro hacerme entender. Sí nos muestra a Cristo en todas las cosas, porque también si seguimos avanzando en eso, también nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si el tabernáculo representaba a Cristo, y Cristo, todo lo que estaba en Cristo es la novia, entonces la novia también está compuesta de esas 3 cosas. Nosotros como individuos tenemos cuerpo, espíritu y alma humano. Y es el lugar donde el Padre viene a tener comunión, Él viene a su santuario. Así que eso es lo que yo veo a grandes rasgos. No sé si mi respuesta puede satisfacer su pregunta, hermano. Dios le bendiga. Sí, gracias, hermano Boris. Hermano Ángel, ¿tiene usted algo que añadir a la pregunta? Dios le bendiga, hermano Oscar. Sí, como dice ahí el hermano Boris, en primera instancia, bueno, es muy rico y es como para digamos, una reunión aparte en detalles. Pero digamos que, bueno, el libro que puso el hermano Boris, yo también puse un par de libros sobre el tabernáculo y cada uno de los símbolos en detalle, ilustrado, el tabernáculo ilustrado, creo que se llama el que yo puse en la subcarpeta de sacerdocio arónico y sacerdocio Melquisedec. Y es muy bonito el tabernáculo por las edades, se ha estudiado como un tipo de Cristo muy lindo. Scofield en sus notas, por ejemplo, hace que de cada detalle, ¿no? Cada detalle un tipo de Cristo, cada detalle un tipo de Cristo. Y todos los predicadores de las edades lo han hecho así. Y el hermano Branham, de manera muy, muy hermosa, aplica en primera instancia, por supuesto, todos los tipos del tabernáculo al Señor Jesucristo, que era el tabernáculo viviente, el Dios viviente, ¿no? Destruyan este cuerpo y este templo y en 3 días lo reedificaré, sin ninguna duda. Pero sí, muy bonitos los detalles, por eso sería bueno, hermano Oscar, sí, el librito ilustrado del tabernáculo, que es uno de los clásicos, ¿no? Con todos los detalles, los metales, las telas, hasta la barra en medio, las tablas, como decía el hermano Boris, la puerta y sus detalles azul, púrpura y carmesí. Cada uno de esos detalles representa en algún aspecto al Señor Jesús. Y luego, por supuesto, más adelante, proféticamente también al cuerpo de Cristo, a su novia, y hay muchas aplicaciones innumerables. Por ejemplo, nosotros tenemos un gráfico que se llama Las edades en el tabernáculo, muy lindo también, ubicando las 7 edades de la iglesia en el tabernáculo. Y
esta última hora allí adentro no nuevamente el arca con la vara que reverdeció, el maná, etcétera, el lugar santísimo en esta hora final. Muy, muy lindo todo también eso, la aplicación profética, ¿no?, del tabernáculo. Así que sí, hay muchísimo, muchísimo para ver en lo que fueran los detalles que el antiguo sacerdocio tenía por excelencia, el tabernáculo en sí, luego el sacerdocio arónico y levítico, con todas sus ordenanzas de vestimentas y demás, que está también en eso todo muy, muy hermoso, y bueno, y los rituales sacrificiales, ni hablar de los ritos sacrificiales, pero de una manera perfecta representa cada sacrificio un aspecto de la obra de Cristo en el Calvario. Todos los sacrificios de sangre, todos los sacrificios animales, sean los corderos, cabríos, becerro, la vaca sana, tórtolas, palominos, todos los sacrificios de sangre representaron un aspecto del gran y supremo sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, bueno, es inagotable todo eso en símbolos, porque todos esos símbolos hablaban proféticamente hacia adelante y apuntaban al Mesías, y también tenían destellos proféticos hacia los últimos días, ¿no? Así que muy, muy lindo todo, y se puede ver en detalle ahí en la subcarpeta, y si hay más material para poder ponerlo ahí, lo compartiremos. Pero ahí en la subcarpeta está el libro que puso el hermano Boris, y después los dos que puse yo, con el tabernáculo ilustrado, que es muy, muy lindo. Voy a agregar el gráfico de edades en el tabernáculo, y hay muchísimo, hermano Oscar, para ver. Dios lo bendiga. Sí, muy bien, hermano Ángel, sí. Si alguien tiene preguntas, por favor, puede levantar la mano. Tenemos el tiempo suficiente para hacer preguntas. Les dejo ahí para que le hagan la pregunta al hermano Boris o al hermano Ángel. Y no sé si el hermano Ariel también tiene algo que agregarnos, compartirnos, decirnos algo. ¿Hermano Ariel está por ahí? Hermano Pablo. Dios les bendiga, mis hermanos. No, yo hoy, como hace mucho que no estoy escuchando atentamente a los hermanos, y interesante el tema del tabernáculo y digamos, las sombras de nuestro Señor, ¿verdad? Así que yo no voy a agregar, quiero interesarme más en el tema, interiorizarme más, así que estoy escuchando con atención. Dios les bendiga, mis hermanos. Sí, gracias, hermano Ariel. Muy bien. Y hermano Pablo, ¿quiere usted agregar algo? Por favor. Sí, no, el tema de llevar todos los tipos del tabernáculo o del antiguo templo y reflejarlos en Cristo es maravilloso, porque es una dulzura, es algo espectacular, cómo cuadra cada cosa, cada sacrificio, cada utensilio, cada forma, con la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, y aún con nosotros. Ahora, cuando Él entrega su espíritu, se rasga el velo de arriba para abajo, cambiando el pacto a un nuevo pacto, en el cual estaba Jeremías, que todavía estábamos citando esa escritura: y pondré las leyes en su corazón, haré un nuevo pacto, les enseñaré, les enseña directamente Él a través de su palabra y de sus misterios, por supuesto, ¿no? Es Él el que nos enseña el corazón, establece lo perfecto, que es el sumo sacerdote que entra a un tabernáculo ancho de manos, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Dios mismo, en el oficio de sumo sacerdote, que ese sumo sacerdote nos convenía,
Y bueno, ahora, más allá de tomarlo cada tipo y cada cosa puntual, que es maravilloso y es súper rico de oír, de escuchar y nos enriquece en nuestro espíritu también, la esencia era sacar de raíz un credo, dogma satánico, que es el agregar con una mala intención, el agregarle a la palabra requisitos o formas o levaduras fariseas que no son bíblicas absolutamente. Entonces eso era de desarraigarlo de la iglesia, ¿no? Creo que el sacerdocio, somos reyes sacerdotes, sangre de Cristo, eso está escrito, no me estoy diciendo nada nuevo. El sacerdocio levítico tenía ciertas, a ver, ¿cómo podríamos decir? Preeminencia entre los hermanos, ciertos beneficios que creo que nosotros no lo tenemos con nuestros hermanos, lo tenemos con el Señor, que nos da de su espíritu para administrar, y a todos, no solamente a aquel que puede llegar a decir, bueno, este pastor, este maestro, este evangelista, porque los mismos frutos dan cuenta de eso, no porque se lo imponga a nadie, decir, bueno, sí, lo va a manifestar, este tiene un don de ayuda, aquel tiene un don de ciencia, aquel tiene un don de lengua, eso se va a manifestar y va a pegar siempre en el blanco y va siempre a apuntar a la cruz, pero no es para mayor que nadie, al contrario, sea siervo de todos, dice. No hay que enriquecerse, no hay que buscar el primer lugar. Entonces, bueno, desarraigar eso, porque eso no es un ministerio de servicio, ¿no? Un ministerio, un servicio. ¿Y a quién le damos servicio nosotros? ¿A quién? A Dios, sí, pero ¿a quién se lo damos? A cada hermano. El servicio es a cada hermano. Tomándolo a ese hermano, a cada hermano como superior a uno mismo. A eso es un servicio. Sea servidor de todos. Entonces, y de esto es gratis, Esto es gratis. Uno lo tiene que tomar de gratis. Ahora, si el Señor quiere que el obrero sea digno de su salario, como es digno de su salario, y quiere, bueno, eso es cuestión que sea Dios. Ahora, lo debemos tomar como que esto es ad honor. Ni para ser el primero, ni para hacer guita con esto, perder plata con esto, ni que todos nos aplaudan. El día que todos nos aplaudan, fijémonos porque algo malo estamos haciendo. El día que nos digan, que viene el superpastor o el gran el hermano fulano. Si alguien tiene un oficio, un don, es por gracia soberana, es porque somos un desastre. Pedro era desastroso al nivel religioso, pero fue uno de los más grandes de todos los tiempos, a nivel espiritual y a nivel de su relación con Cristo. Así que bueno, el apóstol Pablo tuvo que desechar todo como estiércol, dice su palabra, como para aprender nuevamente, aprender de nuevo. Él era fariseo y tuvo que aprender de nuevo. Ir a encerrarse, aprender todo de nuevo. Y bueno, y un poco es también este mensaje que hemos recibido, aprender todo de nuevo. Acá no se le puede mezclar un poquito de catolicismo, un poquito de la unidad, un poquito de las asambleas, un poquito de los testigos, y vamos a hacer un Frankenstein, ¿no? Esto es todo de nuevo. Como dice la Biblia, apuntarse a otro libro de los hechos, y primero el cambio viene por cada uno de nosotros, porque el nicolaísmo es cada uno, no es que Satanás trabaja sobre la mezcla de las simientes, sobre cada uno. A todos nos gusta que, como dice el profeta, ¿no? Que nos den a pelo, ahora cuando le dan a contrapelo ya se pone chibudo. Pero bueno, es nuestra propia naturaleza, contra esa propia naturaleza, como dice el apóstol Pablo, cada día muero. Cristo soy crucificado juntamente con él. Y hasta tuvo un aguijón en la carne para que no se creyera algo más que otro, ¿no? Así que bueno, era esa la esencia, el fundamento, era salir de
un sacerdocio con privilegio y entrar al barro, al amado hermano Pablo, al hermano amado Pedro, al hermano Juan, es así. Y por su fruto es conocido el árbol. Dios le bendiga, hermano. Ahí está lo humilde que puedo contar. Gracias, hermano Pablo. ¿Hay alguna pregunta en el grupo que se quieran hacer, hermanos? Sí, adelante, hermano Cristóbal. Haga su pregunta, por favor. Dios le bendiga, hermanito. Hermanito, solamente quería exponer lo siguiente. ¿Qué relación tiene, hablando de templo, verdad, de templo y los utensilios del tabernáculo, el templo que supuestamente, verdad, ya están haciendo los judíos el tercer templo, y el templo que se va a venir a sentar, hablando del anticristo, verdad? ¿Qué relación tiene el unimiento y los utensilios que están preparando actualmente, verdad, los judíos para hacer el tercer templo? Y entonces, ¿a qué templo es que el Señor se va a venir a sentar cuando Él venga en el milenio? Tomando en cuenta que hay un templo y que se va a unir al Santo de los Santos cuando pase después del milenio y pasemos ya al templo, a esa ciudad, a esa nueva Jerusalén, ¿verdad? Me gustaría que pudieran explicar sobre ese templo que se va a construir, ¿verdad? Que tiene que ser construido y que están los judíos en construcción y preparando todos los utensilios y la unción y todos los preparativos para este templo, en el cual la Biblia nos dice que el hombre de pecado va a ir a sentarse en el templo haciéndose pasar por Dios. Entonces, ahora cuando Cristo venga a reinar en el trono de David, ¿a qué templo va a venir a reinar? ¿Dónde? Y entonces, ¿cómo va el templo de la Nueva Jerusalén después del milenio? Gracias, hermano. Sí, hermano Boris, si puede contestar la pregunta. Hermano Boris. Dios le bendiga, hermano. Mire, en cuanto a ese asunto de Timoteo, el apóstol Pablo, al hablar esto, es 100% profético, porque está hablando sobre la venida del Señor, lo que algunos dicen, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, como es profecía, la profecía tiene múltiples cumplimientos, porque el hombre de pecado, sabemos que se aplica al Papa esa escritura. Cuando la Roma pagana, el profeta explica, pasó a ser Roma papal, entonces se manifestó el hombre de pecado, hablando del primer sello, y se le pudo dar una corona triple, porque no se coronan los espíritus. Entonces, como es profecía, tiene varias caras o varias aplicaciones, o múltiples aplicaciones, podemos decir también, pero en cuanto a su pregunta específica sobre el templo en el que se va a sentar el anticristo, ahora, personalmente pienso este es mi pensamiento, que es probable que el anticristo haga un pacto con los judíos, porque él es el imitador de todo lo que Cristo hizo. Cristo hizo un pacto con los judíos cuando vino en la primera venida. Él juntó a sus discípulos y él dijo: el nuevo pacto en mi sangre. Él hizo un pacto verdadero. Pero el anticristo va a venir a hacer un pacto con los falsos judíos, y es probable que en este pacto ellos caigan en un engaño, porque el libro de Daniel habla del pacto que se hará, ¿se recuerdan ustedes? Pero ese pacto es con falsos judíos,
El Mesías ya hizo el pacto con los verdaderos, ahora viene un pacto con los falsos judíos. A mí en lo personal no me gustan estos temas proféticos, más escatológicos, porque siempre nos quedan algunas citas sueltas y algunos pensamientos. Pero en lo personal yo creo que es probable que se construya un templo, lo que llaman el tercer templo, y es muy probable que el anticristo se siente literalmente en ese templo, en el cumplimiento de la profecía hoy. Pero no tengo mayor luz al respecto, hermano. ¿Qué más le puedo decir sobre eso? Es probable que haya un templo literal. Ahora, si ese mismo templo va a ser el que va a usar el Mesías en el milenio, yo creo que no. Yo creo que no será ese mismo templo, hermano. Porque para que se establezca el reino mesiánico, todo tiene que caer. Todos los imperios y los reinos tienen que caer. Entonces, ¿será el mismo templo? ¿Será el mismo trono? No. Mi pensamiento sobre eso es que no, porque todo, para que se establezca el reino del Mesías, todos los primeros reinos, los otros reinos tienen que caer. Entonces va a haber mucho movimiento en ese entonces. Ese es mi pensamiento al respecto. Esto es mi pensamiento, yo no estoy citando mucha escritura aquí, como les digo, estos temas escatológicos para mí son difíciles y yo no voy más allá que eso, hermano. No sé si y debe haber algún hermano que tenga mayor luz sobre eso y mayor claridad, y estaremos agradecidos de oírle. Dios le bendiga. Sí, hermano Ángel, ¿usted podría también contestar la pregunta? Dios bendiga, hermano Oscar. Sí, estuvimos, recuerda, hermano Cristóbal, estuvimos viendo el templo del milenio, lo estuvimos viendo cuando estuvimos con toda la serie del milenio. Y paralelamente con lo de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué? Porque uno de los 6 propósitos que Dios va a cumplir dentro de las 70 semanas, o sea, de la que queda, de la media semana que queda, porque solo queda media semana, 3 años y medio durante la gran tribulación, ahí sí o sí se cumplen los 6 propósitos. Y eso es muy importante. Yo recuerdo que cuando vimos aquí lo de las 70 semanas de Daniel, y en donde siempre se vieron las 70 semanas de Daniel, se puso énfasis en los años, en las tablas cronológicas y demás, pero en realidad, en esencia, lo más importante es que qué es lo que va a suceder, o sea, los 6 propósitos que Dios va a cumplir en esas 70 semanas. Y como ya se agotaron 69 semanas y media, solo queda media semana para Israel, y eso es durante la gran tribulación. Y uno de los 6 propósitos es ungir al Santo de los Santos. El hermano Branham, por supuesto, dice, no es ungir al Cristo, él ya está ungido, es ungir el santo, el lugar santísimo, el Kadoshim, en el templo del milenio. O sea, pero durante la gran tribulación. Es más, en Apocalipsis 11 se le dice a Juan que mida con una caña, saque las medidas del templo, de los que adoran en el altar y demás, y los que adoran ahí en el templo, etcétera, etcétera. Es decir, que sí o sí el santo de los santos será ungido en la gran tribulación. O sea, la reconstrucción del templo sí o sí se llevará a cabo en la gran tribulación, porque es un propósito de las 70 semanas, no hay manera de fallarle ahí. Y luego vemos el templo milenial que dice Ezequiel. Si durante la tribulación parcialmente es destruido el templo, como la ciudad se parte y demás y todo lo que sucede, si parcialmente es destruido, bueno, no lo sé, pero lo cierto es que hay una continuidad en el ungir el santo de los santos, con luego pasar al templo milenial. En cuanto a que el anticristo se siente en ese templo, y ahí ya no lo sé, porque cuando el hermano Branham, cada vez que, si ustedes buscan las citas, cada vez que el hermano Branham interpreta que el hombre de pecado se hace pasar por Dios y se sienta en el lugar de Dios, tomando el trono de Dios, es Vicari Filidei, es el Papa, es haciendo pasar por el representante de Cristo en la tierra y diciendo que es el trono de Dios y ocupando el lugar de Dios, aunque
es obviamente el trono de Satanás, ¿no? El trono de Satanás en Roma. Ahora, si el anticristo, el superhombre de Satanás, durante la gran tribulación, se sentará en el templo judío de Israel, ahí ya es más compleja la interpretación, porque por más caídos que estén los judíos, salvo como sucedió con Antíoco de Epifanes, en el que fue una figura, ¿no? en el templo, en el tiempo de los Macabeos, que se metió en el lugar santísimo, que era uno de los 4 generales de Alejandro que gobernaban en la Judea en ese tiempo. Antíoco de Epifanes, fue como una abominación desoladora, entró al lugar santo, ofreció sacrificios de cerdo y no sé qué más de barbaridades hizo, y fue como una figura. Pero de ahí a que el judaísmo apóstata, en la gran tribulación, permita que un líder, sea el Papa, o sea el superhombre de Satanás, o sea quien sea que va a ser el anticristo, que va a tener el control total de todo, permita que entre al lugar santo cuando ni siquiera los sacerdotes permitieron al rey Usías que entrara a ofrecer incienso, y después de reconstruirlo, es algo medio complejo, salvo que haya algo así como lo de Antíoco de Epifanes, algo por la fuerza o por el poder, por el poder gubernamental, de que esta dictadura o tiranía de control total del anticristo haga también un paso más y entre en el lugar santísimo y busque a ser adorado como Dios. Pero eso yo ya no lo sé, yo no arriesgo a que eso sea en cumplimiento. Sí puedo decir que el templo será reconstruido en la gran tribulación, sin ninguna duda, porque es uno de los propósitos que va a cumplirse dentro de la media semana 70 que queda, sin lugar a dudas. Se ungirá el Santo de los Santos. Y luego tendrá una extensión hacia el milenio con el templo de Ezequiel. Ahora, ¿qué sucederá en los peores días del Armagedón, cuando Jerusalén será sitiada, caerán a filo de espada según Zacarías, la ciudad se partirá por el gran terremoto y todos los sucesos que toman lugar hasta el Armagedón? Si el templo llega a ser dañado, parcialmente destruido y luego reconstruido en el milenio, no sé, pero sí es una continuidad. Sí es una continuidad, porque el propósito de Dios, uno de los 6 propósitos, es ungir al Santo de los Santos, o sea, ungir nuevamente el templo el templo judío, Jerusalén, y restablecer, obviamente que para el milenio, aunque se restablece todo, el sacerdocio, los sacrificios y demás, serán simbólicos, pero mirando atrás, al estilo de nuestra Santa Cena. Es decir, en el Antiguo Testamento los sacrificios de animales eran un signo profético mirando hacia la cruz, hacia adelante. Y en el milenio será un símbolo, como nuestra Santa Cena, mirando hacia atrás, a la cruz. Cada animal que se sacrifique en el templo de Ezequiel, porque está toda la ordenanza, en Ezequiel, en el templo milenial, del sacerdocio y de los sacrificios, y cómo se hará, todo, bueno, está toda la ordenanza en sendos capítulos de Ezequiel. Serán el restablecimiento de los sacrificios, pero no como algo expiatorio, sino simbólico, mirando hacia atrás, como una gran instrucción, luego de desaparecer el paganismo en la tierra y todas las religiones, se contará la gran historia de lo que pasó en el Calvario, y los sacrificios hablarán de cada detalle de lo que pasó en la cruz y cómo el Cordero Redentor efectuó la obra magna. Ahora, eso es lo que puedo decir en cuanto al templo de la tribulación y en cuanto al templo del milenio. Ahora, en cuanto a que el anticristo, el superhombre de Satanás, se siente en el templo de la tribulación, en el templo judío, ahí ya no sé. Ahí no arriesgo una interpretación. Sé que es muy popular la interpretación en
las denominaciones y en algunas líneas del mensaje de que el anticristo se sentará en el templo judío haciéndose adorar o pasar como Dios, por Dios. Pudiera ser como fue Antíoco de Epifanes, pero no con el consentimiento, creo, del judaísmo, ni siquiera del judaísmo apóstata, ¿no? Sino algo así como el general de Alejandro, que lo hizo por la fuerza y porque recuerden, ni aún al rey de Usías se le permitió eso, ni a ningún líder político religioso se le permitiría estar en el lugar santo, a no ser que sea solamente el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre, entrar al lugar santísimo, ¿no? Que tampoco es un trono para gobernar, porque en el milenio el templo no es el lugar de gobierno. En la cabecera del monte de Sión, de allí saldrá la ley, y el trono del rey David, del hijo de David, estará en Sión. Pero el templo no es un lugar de asiento terrenal, de trono, de gobierno político, no funciona como un trono o un poder ejecutivo o una casa de gobierno o un poder legislativo, sino que es un sacerdocio de acercamiento hacia Dios, sea simbólico profético del futuro o simbólico hacia atrás, siempre mirando la cruz como centro. Eso sería mi respuesta, hermano Oscar. Dios le bendiga. Sí, muy bien, hermano Ángel, sí. Hermano Ángel, entonces, cuando la Escritura dice, subiré al norte y me sentaré en el trono de Dios, ¿a qué está refiriéndose? Disculpe, no entiendo esa Escritura, hermano. Sí, subiré al norte, eso lo dijo Satanás. Eso era el plan de Satanás, sentarse en el trono, pero en el trono literal de Dios, despojarlo a Dios en su rebelión, junto a las estrellas de Dios. O sea, arrastró la tercera parte de las estrellas, de los ángeles del cielo, inició una rebelión y subiré. Eso lo dijo Satanás en Isaías 14, en Ezequiel 38. Subiré a lo alto, en el monte, en el solio, en el monte de Dios, a los lados del norte, me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo, junto a las estrellas de Dios. O sea, eso lo dijo Lucero. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero? Tú que decías en tu corazón, subiré en lo alto. Eso es Satanás tratando de subir literalmente y ocupar literalmente el trono de Dios en los cielos, en el monte del testimonio, junto a las estrellas de Dios. Pero de ahí fue arrojado. O sea, obviamente que no se sentó. Pero sí, eso es lo de Satanás, pero no en el templo, eso es el trono de Dios, en los cielos. Eso quiso Satanás, ocupar el trono de Dios en los cielos, sin duda. Isaías 14. Y hermano, pero ahí, hermano Branham, a veces hay un mensaje, me parece, no recuerdo muy bien, habla que el hombre es el trono de Dios, es la gente de Dios. Entonces, ¿puede aplicar para el corazón del hombre el trono, para que Satanás ocupe esos tronos? ¿O no por supuesto. Sí, por supuesto. De ahí para abajo, en el mensaje del trono, el hermano Branham en Apocalipsis, Revelación 4, cuando habla del trono, va a hablar del trono de los cielos primeramente, después del trono en la tierra cuando fue Jesús, después del trono que es el corazón del hombre. Va bajando, pero siempre el objetivo de Satanás fue entronizarse, ¿no? Y si puede hacerlo, no pudo hacerlo en el trono de los cielos, pero sí entronizarse aquí en la tierra, ser el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, construir su propio Edén, gobernar, dice, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me fue dado por usurpación y a quien quiero lo doy, dijo. Recibir adoración. Y luego proyectarse en los corazones de los hombres también, por supuesto. Espiritualizando todos los tronos, por supuesto, llegaremos al final al corazón del hombre. Por eso, finalmente, también Dios quiere habitar en el alma humana. Ese es el asiento, finalmente el trono final. Pero Isaías 14, literal, Satanás quiso sentarse en el trono literal de Dios, despojarlo, rebelarse, y ocupar el lugar de Dios, es decir, como Dios del universo. Bueno, eso, desde allí dice, como caíste del cielo, Lucero, ¿no? Tú que decías en tu corazón eso. Esa es la ruta de Satanás, ¿no? Exaltación y caída, ¿no? Ese es lo que siempre quiere, es el plan de él, siempre cae en eso. Claro. En todo momento cae en eso. Porque es más fuerte que él.
Es así. Claro. La única manera que tiene de no estar en eso es arrepentirse y no lo puede hacer, porque ya es así, es un ser caído. Su simiente refleja también eso. Ahora, la simiente de Dios refleja a Jesucristo. Miremos su ejemplo y comparemos. Pero el enemigo siempre, es más, quiso sacar el nombre de Jesucristo de la iglesia, hacer una especie de afeminado, hacer una especie de Dios menor, siempre atacó su deidad, siempre atacó el plan de la sangre, está en eso y se entrona como una virgen, como un santo, como un papa, como un sumo sacerdote, como un nicolaíta, como un montón de cosas, recibiendo adoración de los creyentes o de los que adoran, ¿no? Suplanta, eso es un suplantador. Ahora, bueno, a la ley del testimonio, como decía el otro día el hermano Enrique. Gloria a Dios, no puede sujetarse a la palabra, hermano. Ahí está el escrito, está. Con eso el Señor lo venció. Bendito sea el Señor. Escrito también está, le dijo. Al Señor tu Dios adorará. Él solo servirás. Está. Lo arruinó con eso, con la palabra. Sí, bueno, sí, hermano, yo tengo otra pregunta. Si alguien más no tiene pregunta, yo quiero preguntar, pero si alguien más, pues tiene el turno para preguntar. Hermano Cristóbal, no sé si está respondida la pregunta. Amén, hermanito, claro que sí. Lo único, una preguntita, hermano Ángel, una preguntita que quedé un poco inconfuso, que quiero que lo pueda explicar. No sé si entendí mal cuando usted decía de que antes del milenio, entonces se iba a construir un templo, pero que debido a algunos terremotos o algunas situaciones que se daban a dar, ese templo va a caer y se va a reconstruir en el tiempo de la gran tribulación, para darle tiempo para una reconstrucción, ¿verdad?, en la que se va a venir a sentar el Señor Jesús en el tiempo de la tribulación. Y más adelante, después de la tribulación, cuando ya entremos a eternidad, cuando habla la Biblia que viene a bajar la Nueva Jerusalén, y entonces ahí no habla del templo, pues, de Dios, de la Nueva Jerusalén. Ahora, si así como usted me está explicando, entonces, si se va a reconstruir un templo antes que hayan esos terremotos y esas cosas que usted decía, significa que van a haber dos templos. Uno antes de la gran tribulación, que están construyendo los judíos, y va a ser destruido, y se va a reconstruir en la tribulación, y después se va a hacer otro para que Cristo se siente en un trono que no va a ser usurpado en ningún momento por el hombre de pecado. Gracias, hermanito. Dios bendiga, hermano Cristóbal. Es decir, el templo sí o sí se tiene que reconstruir en la gran tribulación, porque el sexto propósito es ungir el santo de los santos. O sea, y traer la justicia perdurable y apresar a Satanás. O sea, sí o sí, no sé en qué punto de la gran tribulación, si al principio, si en el medio o si al final. Son solo 3 años y medio, pero dentro de la gran tribulación el templo debe ser reconstruido. El templo debe ser reconstruido. Es un propósito de Dios que se cumplirá dentro de esa media semana. No antes de la tribulación, durante la tribulación. Ahora después sí tenemos el templo en el milenio, también sí o sí. Ahora, ¿qué pasa con el templo de la tribulación? Permanece, queda deteriorado, se arruina, es preservado, no lo sé, pero sí sé que hay una continuidad en ese propósito de ungir al santo de los santos durante la tribulación, y cuando se le dice que mida con una caña a todos los que en él adoran, y luego viene el milenio, el templo del milenio. Ahora, no es ahora después de construir otro templo más, o 3 templos en poco tiempo, sino que
no sabemos si se deteriora totalmente, parcialmente, o si se destruye y se reconstruye, no sé, pero sí sé que el templo durante la tribulación será reconstruido y que luego hay una continuidad hacia el milenio, porque hay un empalme desde Armagedón a los primeros días del milenio. Hay un empalme y hay un entronque. Todo eso lo muestra el libro del profeta Zacarías, muestra también Ezequiel en las batallas de Armagedón, de Gog y de Magog, y todos los países que intervendrán, y luego el post-Armagedón muestra todo ese empalme, toda esa reconstrucción, todo ese limpiar de armas, cadáveres y todo lo que quedó de Armagedón, y arranca el milenio como un empalme de dos dispensaciones. Bueno, eso es muy fino también para ver, pero hay muchas posiciones dentro del mensaje con esa. Una de las posiciones es que en el milenio va a estar solo el Señor y la novia, que por supuesto no resiste el menor análisis por toda la Biblia, ¿no es cierto? Si no, hay que eliminar media Biblia para poder poner esa interpretación. Pero en base a toda la palabra y todo el mensaje, tenemos un cuadro medianamente claro acerca de todos los protagonistas del milenio. Después podemos diferir en detalles que son muy finos, específicos, y cómo será la mecánica de eso, no lo sé. Pero sí sé que el templo será reconstruido durante la gran tribulación. Y luego pasará al milenio. Entero, deteriorado, medio destruido, parcialmente destruido, no lo sé, pero pasará al milenio, porque el propósito sexto de Dios se cumple ungiendo al Santo de los Santos y trayendo la justicia perdurable, apresando a Satanás por 1000 años, ¿no? Así que bueno, eso sería. Ahora el detalle específico, no lo sé. Eso la verdad no lo sé. ¿Cómo será exactamente? ¿En qué medida el templo de la tribulación pasa al milenio? Si enterito sin ser dañado, o si por la mitad, o si todo deteriorado y es reconstruido. La verdad no lo sé, pero sí sé que esencialmente pasa, porque el propósito de ungir el Santo de los Santos es el mismo. Es el mismo, y pasa hacia la primera edad milenial, luego de Armagedón. Dios bendiga, hermano Cristóbal, no sé si quedó claro. Tiene que prender el micrófono. Hermano Cristóbal, tiene que prender el micrófono. Sí, hermanito Ángel, me decía, hermanito Ángel. ¿Aló? Sí. Sí, hermanito, he quedado bastante ya explicado, ¿verdad? Está bien explicado ahí, no le había entendido. Sí, que ahora sé que en el tiempo de la tribulación pues se va a construir el templo, ¿verdad? Se va a destruir a la misma vez, y para dar inicio a un nuevo templo, ¿verdad? En donde se va a sentar el Señor, ¿verdad? Y allí se va a ungir. Eso es lo que quería, ¿verdad? Hermano Cristóbal, sí, lo que le puedo decir es que se va a reconstruir en la gran tribulación. Luego, si se va a destruir en la gran tribulación, no lo sé. No lo sé, si se va a destruir o si parcialmente va a pasar hacia el milenio, o si se reconstruirá todo, la verdad no lo sé. Sí sé que en esencia es el mismo templo. Ahora, en cuanto a la reconstrucción, parcial o total, no lo sé si se va a destruir todo, la verdad no lo sé. Bien. Hermano Boris está levantando la mano. Sí, hermano, Dios le bendiga. El terremoto, hermano, está más asociado con la destrucción de la mezquita que con la destrucción del templo. Hasta donde yo entiendo, se asocia más con la destrucción de la mezquita, porque en el mismo lugar donde está la mezquita es donde tiene que ser reconstruido el templo. Entonces, y eso lo va a echar abajo, se entiende por lo que dice el profeta, por un terremoto. Eso, hermano Cristóbal, Dios le bendiga. Claro, hermano Boris, claro, ese es otro detalle, un gran detalle, que está la mezquita de Omar, está ahí. O sea que para reconstruir el templo en la tribulación,
tiene que sí o sí salir la mezquita de Omar de ahí, porque en otro lugar no lo van a reconstruir. Lo van a reconstruir exactamente ahí en el Monte Moriah, donde fue el templo anterior. Y va a tener que salir la mezquita. Puede ser que el terremoto lo tire abajo, y si no, bueno, en el 48 estuvieron cerca, en la Guerra de la Independencia, cuando tomaron el monte del templo, pusieron las cargas de dinamita en la mezquita, y fue Ben Gurión el que les dijo paren, porque si no se volaban la mezquita, imagínense, todas las naciones árabes que estaban subdivididas se iban a unir todas para liquidar al Estado naciente de Israel. Pero ya tenían la posibilidad de volar la mezquita de Omar y reconstruir el templo, pero bueno, no se dio en ese entonces. Pero de alguna manera la mezquita de Omar volará de ese lugar, sin ninguna duda. Y el terremoto pudiera ser el gasto, ¿no? Sí, seguro que sí. Sí, hermano Ángel, muy bien, gracias. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? Por favor. Hermano Oscar, disculpe. Mire, quiero tomar Apocalipsis 11:13. Específicamente dice así a la letra: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el siguiente verso dice: el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Y esto es con la aparición de los dos testigos acerca de que el templo va a ser en parte reconstruido. Ya, va a ser en parte reconstruido el templo durante la gran tribulación, porque aparecen aquí los dos testigos. Y en el 11:13 nos dice que en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad, entiéndase Jerusalén, se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Solo eso, hermano. Gracias. Sí, muy bueno. Sí, muy bien, hermano Ulises. Sí, mi hermano Boris, hermano Ángel, yo tengo una pregunta. Veo que los hermanos no han hecho otra pregunta. Hermano Boris estuvo explicando bastante del sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Luego, cuando habló de Melquisedec con Abraham, luego habló Jesús según el orden de Melquisedec. Pero me gustaría que tal vez me ayudaran, hermano. Perdone que pregunto mucho, pero este Melquisedec, cuando el hermano Branham predicó este mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Quería que desglosaran eso un poco, por favor. Sí, hermano Boris, ese es su tema. A ver si que llegó el otro día, a ver si le puede redondear con el tema de quién es este Melquisedec. Dios le bendiga, hermano Boris. Hermano Boris, ¿sí está por ahí? El micrófono, hermano Boris. Ahí está. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Lo que pasa es que tenemos que ver que Dios tiene un hijo. Cuando el profeta habla de quién es este Melquisedec, está hablando del Melquisedec de Génesis, pero si usted ve el desarrollo del mensaje y lo lleva a la escritura, se da cuenta que hay un segundo que es nombrado según el sacerdocio de Melquisedec, y bíblicamente hablando ese es el Hijo de Dios, el Mesías. Jesús le dijo a los fariseos en su día: ¿quién decís vosotros que es el Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo el Cristo? Y ellos dijeron: es hijo de David. Y él les dijo entonces: ¿por qué David lo citó así? Dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Por qué David, siendo el padre del Mesías, David viene y lo llama Señor, poniéndose bajo autoridad? Entonces, desde ese entonces ninguno osó preguntarle nada
al Señor Jesús ni cuestionarlo, porque Él los dejaba atrapados un poco con algunos temas. Entonces, tenemos que entender esto, que el Mesías es el Hijo de Dios, sentado a la diestra de Dios con la misma autoridad del Padre y hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que eso es el Salmo 110, donde dice que juró Jehová, ahí dice, dijo el Señor a mi Señor, y luego dice, siéntate a mi diestra, y luego dice, juró Jehová el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y hay otros salmos más donde dice, y te ha ungido, Dios te ha ungido, el Dios tuyo te ha ungido. Entonces, nos damos cuenta que el Padre coloca al Hijo, cuando lo resucita, lo eleva a su diestra, a su autoridad, y el Hijo está en la autoridad del Padre. Y el que baja en Pentecostés no es el Hijo, es el Padre, porque el Hijo se queda sentado en el trono, y dice la profecía, y Pablo lo repite en Corintios, ahora yo pondré a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es necesario que tú reines hasta que yo someta a todos los enemigos por estrado de tus pies. Y la Escritura hace el énfasis, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Allí habla de destrucción. La destrucción no es lo mismo que vencerla. Jesús venció la muerte en la cruz, pero ahora el ángel fuerte bajó para destruir la muerte. Eso tenemos que verlo, porque ahora el que está operando en la iglesia durante 7 edades es el Padre, el Espíritu Santo, con el título de Hijo de Dios, porque Él viene con 3 nombres, con el nombre de hijo, nombres de hijo: Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Hijo del Hombre, Jesús como profeta. Hijo de Dios, a través de las 7 edades, el Espíritu Santo lo llamó el hermano Abraham. Y Hijo de David, cuando Él se siente en el trono en el milenio. Entonces, tenemos que ver que el Padre usa el título de Hijo, usa el título y se manifiesta como Hijo de Dios, pero ¿quién es el Hijo de Dios? Es el mismo Espíritu Santo. O sea, el Padre mismo tomando el oficio o el título de Hijo. No sé si logro hacerme entender en esa parte. No sé si esto le ayuda a aclarar un poco más, hermano. Sí, bueno, me falta todavía entender, porque cuando mi pregunta era, cuando dijo el hermano Branham, ¿quién es este Melquisedec? Eso me gustaría que enfatizara un poco más, por favor. El Melquisedec del que habla el profeta es el Padre. Es el Padre. El Padre es rey de Salem y rey y sacerdote. Es el rey de Salem. Entonces, él está descubriendo quién es esta persona allá en el Antiguo Testamento y trayéndolo hasta el Nuevo Testamento, y cómo Jesús llega a ser Melquisedec, el Hijo de Dios. Eso es lo que hace el hermano Branham. Por eso comienza a hablar de Dios en morfe, con máscaras, con formas, en los tipos, en las sombras, en la teofanía. Empezó a hablar de eso, de teofanía, y luego descendiendo y manifestándose en distintas máscaras hasta que llega a la imagen misma, que es el Hijo, que lo expresó completamente. Entonces, pero el Hijo no solo se quedó allí, llegó hasta la cruz, sino que fue levantado el tercer día y fue sentado a la diestra del Padre en las alturas, en la misma autoridad. Y el que baja en Pentecostés es el Padre mismo, y el Padre mismo está aquí ahora haciendo la obra. Entonces, si vamos al mensaje del rapto, nos damos cuenta que el profeta dice que la voz de aclamación, la voz de arcángel y la trompeta la hace Jesús. Ahora, ¿cuál Jesús? Jesús el Padre, porque tenemos que ver que el profeta también dijo que allá en el Antiguo Testamento, el ángel del pacto que sacó a los hijos de Israel del desierto, en la columna de fuego, dice, ¿cuántos saben de ustedes que era Jesús en Jesús? El Padre, el invisible, en el pilar de fuego. Entonces, era Jesús en Jesús. Ahora, cuando el profeta dice en el rapto, Jesús hace las 3 cosas, tenemos que nosotros discernir cuál Jesús. Jesús el Hijo está sentado en el trono y Él no toca la tierra hasta que la tierra es purificada en el milenio. Jesús literalmente, el cuerpo, espíritu y alma humano, el cordero, el inmolado, no vuelve a tocar la tierra. Entonces, ¿qué Jesús hace acá en la tierra? La voz de aclamación, la voz de arcángel y la trompeta. El único Jesús que tenemos para hacer estas cosas es el Padre mismo, pero ahora con el título de Hijo de Dios, al final de la 7ª edad de la Iglesia,
hace la voz de aclamación a través de un profeta, la voz de arcángel y la trompeta. Por eso dice, y Dios, el Señor, traerá con Jesús, cuando el Padre traiga a Jesús, traerá también a los muertos que durmieron en él. Eso dice Tesalonicense y eso lo dice el profeta en el mensaje, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Padre está aquí dentro de nuestros corazones, gimiendo con gemidos indecibles, intercediendo porque es Melquisedec, y el Hijo está sentado en el trono gobernando. Eso es lo que yo puedo ver, hermano, en cuanto a ese asunto de Melquisedec, que hay un padre Melquisedec que es rey de Salem y un hijo, o su hijo, que es Melquisedec, el príncipe de Salem, porque la profecía de Isaías decía que él sería llamado príncipe de paz. Ese no dice el niño, dice el nombre será llamado príncipe de paz. No sé. Sí, hermano Fred. Sí, gracias, hermano. Hermano Fred, adelante. Dios les bendiga, hermanos. Aquí está lloviendo, espero que me escuchen. Está lloviendo duro. Una pregunta, hermano Boris, ya que está hablando de la deidad. ¿Cómo se pudiera definir a Dios y Jesucristo? ¿Como dos personas, dos identidades, dos seres? ¿O como una identidad, un solo ser o una sola persona? Esa sería la pregunta. En el mensaje pregunta y respuesta sobre Génesis, vemos que el profeta dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice el profeta, él estaba hablando con alguien, dice. Por supuesto, era el Padre y el Hijo, eso lo dice el hermano Gara. Era el Padre hablando con su Hijo. Y dice, tenemos dos seres, dice ayer pregunta y respuesta sobre Génesis, el profeta lo nombra dos seres. También dijo el hermano Branham que habían en Jesús, él fue malentendido por sus propios discípulos porque habían dos personas hablando todo el tiempo. Entonces tenemos dos personas, dos seres compartiendo el mismo cuerpo, porque dice que el cuerpo era el cuerpo de Dios y era el cuerpo de su Hijo también. Entonces tenemos a dos personas interactuando en el mismo cuerpo todo el tiempo. El hermano Branham dice en una cita, no me recuerdo ahora cuál puede ser, pero pudiera ser el mensaje ¿por qué soy un santo rodador? O en el mensaje la personificación del cristianismo. El profeta dice que cuando usted recibe el Espíritu Santo, una personalidad de Dios viene a su alma y gobierna sus emociones. Y también dijo el hermano Branham que cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted llega a ser una persona dual. Jesús, dice el profeta, era un ser dual. Yo soy un ser dual, a veces mis acciones y mis reacciones en netamente Boris el que lo hace. Pero en otras ocasiones, cuando la palabra toma el control, un niño se enferma, pasa un accidente o algo, y la palabra está en control de todas mis emociones, de todos mis pensamientos, y uno puede pararse en fe y desafiar cualquier circunstancia, ese ya no soy yo, ese es la palabra en mí. Entonces, nosotros llegamos a ser personas duales también, porque está esta dinámica del Padre obrando y los hijos de Dios obrando, porque lo que sucedió con Jesús no es diferente que lo que sucede con nosotros. Por eso a veces tenemos temores, pero otras veces tenemos fe. Es porque a veces uno habla como hombre y a veces Dios hablando a través de uno. ¿Qué más le puedo decir sobre ese asunto? El hermano Branham lo llamó dos seres, dos personas, pero nunca dijo dos dioses. No hay dos dioses. Es un solo Dios y este Dios interactúa con su palabra, con su Hijo. Si me lo preguntaba por eso, no son dos dioses. Había uno que es Dios y el otro era el Hijo de Dios, y Dios tuvo compañerismo con su Hijo, así como tiene compañerismo con cada uno de nosotros en distintas porciones y maneras. En Jesús lo tuvo plenamente, porque él tuvo la plenitud de la deidad corporalmente. En cambio nosotros lo recibimos en porciones. O sea, una parte del Logos, una personalidad de Dios, entra en nosotros y eso interactúa con nosotros. Eso nos mueve a aparejarnos, a congregarnos, a arrepentirnos, a buscar más de Dios. Ya no somos nosotros, como Pablo dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios. Pablo llegó a ser un ser dual, también por así decirlo. Él dice que cuando él quiere hacer el bien, el mal está presente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque carnalmente hablando, todo lo que es nuestro, si no fuera por la operación del Espíritu Santo en nuestra alma, todo lo que es nuestro pensamiento y todo, es carnal. Y lo que es carne, dice la Escritura. Lo que nace de la carne es carne, y también dice que el hombre natural no puede entender ni discernir las cosas que son del Espíritu, porque no las entiende ni las puede recibir. Hay una desconexión entre lo natural y lo espiritual. Si nosotros hemos captado la palabra, si nosotros tenemos fe, si nosotros hemos aceptado este mensaje, no es por nuestra voluntad o nuestra habilidad, es porque Dios puso una representación divina en nosotros desde antes de la fundación del mundo, y Él ahora la vivificó, y ahora no es nuestra fe, sino que la fe de Él nos hace aceptar la palabra, nos hace creer su palabra, y nos hace vivir su palabra. Pero nosotros por nuestra fuerza nunca pudiéramos tener ninguna de estas manifestaciones. Somos personas duales porque Dios puso algo en nosotros, algo de Él en nosotros, que opera a través de nosotros y controla nuestros sentidos. No sé si respondí su pregunta, porque la pregunta era ¿cómo lo podemos llamar? ¿Dos personas, dos seres? El profeta llamó dos seres, dos personas, pero nunca dijo dos dioses. Hermano Ángel, ¿puede aportar un poco ahí? Dios bendiga, hermano Freddy. El tema es bien, no es un tema, ni tampoco una doctrina. Hablar de la deidad, hablar de Dios, son palabras mayores, entrar en detalle de la personalidad divina y sobre todo cómo fue desde antes del principio, ¿no? Es decir, cómo el lobo salió de Dios, etcétera, y demás. Ahora, lo que sí es difícil, y fue a través de las edades difícil, porque ya desde el comienzo fue difícil, cuando surgió el arrianismo, porque entonces el punto era, como dice ahí el hermano Boris, el Salmo 110, fue una piedra de toque de arranque. ¿Por qué? Porque dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los arrianos arrancaron diciendo, si es engendrado, tuvo un principio. Y si tuvo un principio, entonces no es eterno, porque lo eterno no tiene principio ni fin. Entonces tuvo un comienzo y es, Dios a la manera testigo de Jehová, los arrianos, ¿no? Es un Dios con minúscula, un Dios más grande y un Dios más chico. Combatiendo al arrianismo, luego el cristianismo llegó hasta Nicea con el campeón Atanasio, el dogma, el credo de Atanasio, el dogma niceno, y dio lugar a la Trinidad hasta el día de hoy. El 90% del cristianismo es trinitario. Pasando al otro extremo, haciendo el Dios el Padre, el Dios mayor, haciendo una segunda persona, haciendo luego una tercera persona, y tenemos la Trinidad al otro extremo, que son en la práctica 3 personas, y si el idioma no perdió su significado, son 3 dioses. Luego apareció el unitarianismo del estilo modalista, sabelio, ¿no? Haciendo Dios es uno, a rajatabla, como este dedo es uno, y el hermano Branham dice, y eso también está errado, porque ¿cómo pudo ser Jesús su propio Padre? Entonces no es fácil caminar o surfear en hielo delgado entre el arrianismo tipo testigo de Jehová, 2 dioses, un Dios grande y uno chiquito, entre los 3 dioses trinitarios, entre el unitarianismo como un solo dedo, modalista, ir sin pisar el hielo y sin quebrar ninguna escritura ni ninguna palabra. El otro día el hermano Pablo compartió Juan 17 en el chat. Fue muy lindo porque después del lunes, el martes tuvimos un compartir de chat. Y Juan 17, todo el capítulo 17 de San Juan, Jesús explica eso. Lo explica completamente. Es la relación entre padre e hijo, con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo, y el Padre está en mí, y yo en el Padre, y etcétera, y salí de Dios y vuelvo a Dios. Bueno,
todo eso que explica Jesús en Juan 17, obviamente que no es fácil de entender, pero exactamente como lo explica Jesús en Juan 17, así es, como Él lo dice. Ahora, claro que es difícil de entender, claro que es difícil de captar. ¿Cómo se hace eso? ¿Son dos dioses? No, no pueden ser dos dioses. ¿Es un solo Dios como un dedo? ¿Es uno? No, tampoco, porque ¿cómo puede ser Jesús su propio Padre? Pero bueno, ahí está la cuestión, que no es nada fácil entrar en esto pisando hielo delgado y no quebrando una escritura o quebrando otra, y ir todo por el medio y todo por el centro y sacarlo bien. No, obviamente que no es fácil. Entonces, ya no más decir, bueno, vamos a hablar de la deidad, y bueno, nos podría tomar bastantes lunes para verlo, pero sí sabemos cómo los arrianos hicieron un Dios grande, hicieron dos personas distintas, un Dios grande y uno chiquito, y le bajaron el precio a Jesús y le bajaron de lugar. Los trinitarios, por supuesto, lo hicieron segunda persona. Los modalistas hicieron Dios uno como un dedo es uno, y yo me acuerdo que los unitarios del tiempo del hermano Branham acusaban al hermano Branham de ser trinitario por la forma que él decía. Y en los mensajes impresos, yo me acuerdo que hermanos de la unidad, de la Pentecostal Unidad, tachaban las oraciones del hermano Branham que habían estado en el mensaje, tacharon las oraciones cuando decía, Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Acusaban al hermano Branham de ser trinitario, y por supuesto, los trinitarios acusaban al hermano Branham de ser un solo Jesús. Entonces no es fácil ir por el centro, y me gustó la de Juan 17, porque así Jesús lo explica. Y si uno se detiene en Juan 17, es solamente todo lo que dice Jesús, y le va diciendo amén desde el primer versículo hasta el último que dice Jesús en el capítulo 17, uno descansa, porque así como lo dijo Jesús, así es. Y como dijo Pablo, el misterio del Dios y Padre y de Cristo, del Dios Padre y de Cristo. Bueno, y es el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todas esas son escrituras tremendas, y sobre todo en el Evangelio según San Juan, cuando habla del Padre, Hijo y el Hijo y el Padre. O sea, en esencia, al ver todo el mensaje, yo, por lo menos de mi parte, ¿no?, el punto a mí me supera. Yo me acuerdo cuando los hermanos Esteban Cirrinción, el hermano Palacios de Córdoba, el yerno del hermano Villa de Córdoba también me pasaron escritos, y los escritos hablaban de antes del principio. Y digo, bueno, a mí me supera, porque la Biblia arranca en Génesis, en el principio creó Dios, y el Génesis de Juan dice, y en el principio era el verbo. Ya a partir desde el punto inicial, en el principio, es difícil. Imaginémonos si nos vamos antes del principio, lo que pasó antes del principio, cómo fue Dios adentro de Dios, y cómo el Logos salió, bueno, y cómo empezaron a pasar las cosas, y cuál es la composición divina interna. Bueno, o sea, a mí me supera, por lo menos a mí. Ahora, sí, conociendo el mensaje del 47 al 65, yo le puedo decir que por todo el mensaje, el hermano Branham esencialmente habló de que Dios, que más de Dios no tenemos, que tenemos su espíritu y su palabra, el cordero y la paloma, y se hicieron uno ahí en el Jordán, y se harán uno en la eternidad, y es el espíritu y la palabra. Todo lo que tenemos de Dios en sí, no encontramos más nada fuera de eso, es su Espíritu Santo y su palabra. Y a veces podemos tener el Espíritu sin la palabra, y a veces podemos tener la palabra sin el Espíritu, pero estas dos cosas sustanciales, el Espíritu y la palabra, eso es Dios, es un solo Dios, es el Cordero y la paloma, simbolizado por el mensaje. Y bueno, y es un poco eso, Jesús es el Logos que salió de Dios, no lo hace otro Dios, otra persona, ni lo hace más chiquito, ni se le baja el precio para que esté en un escalón más bajo. Sin él era la manifestación, la visibilización de Dios, porque Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, al verlo a Él, vemos a Dios. Y aparte el plan de Dios es centrar todo en Cristo, porque por Él, para Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Para que Él
tenga la preeminencia en todo y sea el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, el Señor, el Dios Todopoderoso. Entonces nuestro centro, por supuesto, es el Cristo que pasó por todo el proceso y aparece en Apocalipsis 1:8, cuando el velo se corre y Él dice: yo soy alfa y omega, primero y último, principio y fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, todas las máscaras y todas las manifestaciones y todos los ríos van al mar y todo confluye en Cristo, porque en última instancia, como dice en Cristo, el misterio de Dios revelado, todo el plan de Dios es que Él, todo lo de Dios lo vacía en Cristo y después lo de Cristo lo vacía en su pueblo. Y luego viven juntos por la eternidad. Pero por supuesto, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esto no lo hace un Dios más chico, como dicen los arrianos, no lo hace una segunda persona, como dicen los trinitarios, ni lo hace tampoco uno como este dedo es uno. Como este, tampoco, y me entran, hoy está sonando el teléfono. Bueno, hasta ahí. Espera que pongo el micrófono, paro el micrófono, hasta ahí. Dios le bendiga. Sí, hermano Ángel, gracias. Hermano Luis tiene una pregunta, parece, hermano Luis. Adelante, hermano Luis, tal vez tiene el micrófono apagado. ¿Tiene alguna pregunta? Hermano Luis. Ahí está. Gracias, hermano. Tienen que prender el micrófono, hermano Luis. Hermano Luis, tiene que prender el micrófono. Tiene problemas el hermano con el micrófono. Claro, tiene el micrófono en un lado. Sí. ¿El nombre es Luis o Lois? ¿Cómo se pronuncia? Lois. Bien. Sí. Pero es el mismo Luis, creo. ¿Está conmigo? Sí, hermano, ahí tiene la mano levantada. ¿Usted quería hacer alguna pregunta? Ah, no, no, hermano, bueno, contentísimo poder participar, bueno, una vez más. No, yo no tengo preguntas, sino bueno, yo admiro como el hermano Ángel se expresa. De verdad, toda la gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Y de verdad, y como yo le he comentado muchas veces, hemos hablado muchas veces, en muchas oportunidades, hermano, con el hermano Ángel Montes, y he leído muchísimo de los escritos de mi hermano. Y bueno, hermano, de verdad, te lo digo con sinceridad, no es fácil de entender esto. Esto que está hablando el hermano Ángel no es fácil, esto de verdad es una realidad, no es fácil de entender. Pero hermano, bueno, el día, por su gracia, por la gracia del Señor, pude estar con ustedes. Yo me estoy gozando, hermano, de verdad me estoy gozando, por eso que todos los lunes estoy. Lo que pasa es que, bueno, hoy quise aparecer porque yo siempre estoy pendiente. Quise aparecer, bueno, no soy tan joven. El miércoles estaré de cumpleaños, voy a cumplir 38 años. Conocí el Evangelio allá en mi tierra, en Haití, yo soy de Haití. A la edad de 7 años, a la edad de 21 años me viajé hacia Venezuela, apartado del Evangelio.
pero a 23 años, 23 años, ya yo mismo pude decir, ¿no? Como hizo con el hijo pródigo, yo corrí, el Señor me hizo volver en sí y corrí hacia sus pies. Y bueno, por sus gracias, por su misericordia, aún, como dice el canto, hasta aquí no ayudó Jehová. Agradecido, hermano Freddy, agradecido siempre, 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 gracias. Hermano Pablo, que siempre veo que habla con hermano Ángel. me gusta los debates de hermano Pablo y de hermano Ángel. Y de verdad, hermano, yo soy un pequeñito, no soy un buen predicador. Quiero ayudar a mi pastor, estamos aquí en Caracas. Mi pastor es un hombre mayor de 68 años. En la pequeña iglesia donde yo me congrego, del mensaje no somos muchos, no llegamos ni siquiera a 25, pero hermanos, queremos vivir el mensaje y no solamente conocer el mensaje, queremos llevarlo a vida. Esto es nuestro deseo, lo queremos llevar a vida, porque hemos entendido que el tiempo es difícil. Hemos entendido que el tiempo es difícil. Gracias, mi hermano, gracias. También, bueno, mi deseo cuando yo conocí el mensaje era ser intérprete, porque cuando yo escuché por primera vez hermano Cardona traduciendo a hermano Allen, yo me puse a estudiar inglés. Pero bueno, Dios en sí no quería que yo sea intérprete. El deseo de Dios no era que yo sea intérprete. Pero hermano, ahí estamos. Le pido la oración por mi vida, hermano. Yo vivo en Caracas, en una gran ciudad. Yo soy joven, aún no me he casado, pero yo creo que Dios es poderoso. Yo lo creo con todo mi corazón. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Pero para mí es una emoción, un honor pues, poder estar con ustedes. Maravillado, hermano, de verdad maravillado. Y yo sé que yo soy muy pequeño para estar ahí oyendo a hermano Ángel, el pastor Boris, hermano Pablo. Oye, yo de verdad, yo lo dije, bueno. ¿Cómo se pronuncia su nombre, hermano? Es un nombre francés, hermano. Elie Jean Louis. El español, pues. En español. Pero en francés sería Elie Jean Louis. Tengo acá en Venezuela 17 años viviendo. Yo soy huérfano de padre y madre desde 20 años. Y bueno, a 23 años el Señor me hizo volver en sí para conocerle a Él. Y bueno, hermano, dime. Hermano, su nombre suena como el de León. El de León. Y por eso decían hermano Luis, y el hermano Luis. Claro. Yo pensé que era justo su apellido y nombre, Luis Yu. Claro. Pero yo le claro, que el hermano Eli Jean-Louis, o sea, Elías Juan Luis, Eli Jean-Louis es de Haití y está en Venezuela y participa muchas veces, pero no aparece en la pantalla, él lo va siguiendo, pero lo animamos a que esté todos los lunes acá con nosotros, hermano Eli, y pueda participar con nosotros acá. Así que le damos nuevamente la bienvenida y nos gustaría que esté siempre que aparezca también su cuadradito. Hermano, ¿cómo le podemos llamar? ¿Eli o Luis Yu? Eli. Creo que Eli. No, yo le digo Eli. No sé si está bien. No. Sí, Eli. Y hermano, me gustaría compartir una cosa con ustedes que es importante. Donde yo me congrego, la mayoría de los hermanos son mayores. Es decir, la hermana más cercana a mi edad tiene 50 años. Y bueno, yo estoy trabajando de lunes a sábado. Es una forma para ayudar económicamente a muchas hermanas viudas. La mayoría de las hermanas son ancianas de 65, 63, 71 y la mayoría de las hermanas son viudas. ¿Ve? Entonces, no es que yo no tengo el deseo siempre,
pero es necesario trabajar económicamente, ¿ves? Porque como no la iglesia es pequeña, no entra mucho para mi pastor, para que mi pastor, porque yo sé que mi pastor, su deseo es ayudar, pero hermano, de verdad yo me veo ahí junto con él, pues, yo me veo ahí junto con él, llevando la carga, yo me veo ahí, pues, y yo creo que por eso que Dios me ha permitido estar ahí, en esa pequeña congregación. Le pido la oración por mi vida primeramente, hermano, porque siendo un hombre joven, vivir en Caracas no es fácil. Vivir en Caracas no es fácil, pero yo creo en el poder de Dios. Yo creo en el poder de la oración. Muchos cambios han sucedido en mi vida, mucho cambio. Uno de los cambios es que yo era un amante del deporte. Yo tenía un espíritu de narcisismo. Es decir, yo vivía en el gimnasio, yo tenía un espejo, yo me veía siempre. Un espíritu que me apoderaba. Porque yo practicaba karate, taekwondo, judo, es todo lo que es deporte de contacto, yo lo practicaba. Porque, bueno, lo amaba. Hasta que Dios llegó a mi vida, pues. Porque Pablo lo dice. El ejercicio corporal para nada aprovecha. Para nada aprovecha. ¿Ves? Y bueno, a medida que voy creciendo, bueno, no en estatura, en la gracia del Señor, Dios me va dando sabiduría, porque le he pedido mucho a Él. Hermano, que no ha sido, de verdad no ha sido fácil, hermano. Cuando yo conocí el Evangelio, cuando conocí el mensaje, yo tenía 27 años, 23 años. Había 27 jóvenes conmigo. 27 jóvenes conmigo, hombres y mujeres, todos venezolanos. Y yo era uno de los mayores. Amados, a dura pena, hoy quedan 4 de los 27. A dura pena, hermano, quedan 4 hermanos, o incluyendo una hermana que desde ese momento, desde febrero 2011, conocí el mensaje. Febrero 2011. Un miércoles, como el miércoles que viene, que yo voy a compré 38 años el 5, un miércoles así, un 4 de febrero 2011, entré en la iglesia del mensaje por primera vez. Y hermano, hasta aquí no ayudó Jehová. Puedo decir con certeza, Ebenezer. Hasta aquí no ayudó Jehová. Sí. Qué bueno, hermano Eli, perdón. No, Sí. hermano, como usted me llama, está bien. Vamos a estar orando por usted. Y amén. Vamos a estar esperando siempre los lunes también, para que tengamos... Amén. Sí, bueno, hermano, estamos a punto de dar las 8, hermano Eli, estará en las oraciones de nosotros. Amén. Yo me comprometo a orar por usted. Dios le va a ayudar a sacarlo adelante, esté escuchando y con las hermanas. Yo sé que es un esfuerzo trabajar para otros, pero es vida eterna, dice el profeta. Así que gracias a todos. Vamos a dejarlo aquí. Ya son casi las 8 y vamos a terminar la reunión. Vamos a pedirle a un hermano que pueda orar. Hermano Ariel, ¿te puede orar por nosotros para despedir la reunión, por favor? Hermano Oscar. Sí, hermano Oscar, hágale acordar a los hermanos que para la semana que viene, durante la semana, vayan apuntando los temas que les gustaría tratar, y después, bueno, el tema que tenga más consenso lo vemos, pero durante la semana que vayan diciendo temas que les gustaría tratar, y bueno, y vemos. Entonces tenemos toda una semana de acá al lunes para ir viendo. El que tenga más consenso, por ahí se pueda ver, ¿no? Dios mediante. Cada final de las reuniones podemos pensar
el siguiente día o después de las reuniones poner ahí en el chat si podemos algún tema que en específico queremos hablar, y así le damos tiempo al hermano Ángel o hermano Boris si quiere participar, hermano Pablo, hermano Ariel o algún otro hermano que también quiera tocar algún tema que quiera él expresar y compartir de algún tema que tengan conocimiento amplio, o no importa, un poquito, que ayude a los demás. Aquí estamos todos para aprender, ¿verdad? Yo pregunto mucho y yo estoy aprendiendo, yo quiero seguir aprendiendo. Ahí disculpen a veces preguntas que tal vez puedan ser básicas para usted, para mí tal vez son complicaditas. Y así que podemos poner ese ahí, los temas en el chat que quieren que hablemos, hacemos una votación y luego decidimos para darle chance al ministro, a la persona que va a exponer. Así que podemos dejarlo así. A ver qué opinan. También a veces hay preguntas, por ejemplo, ahora el hermano Lois hablaba de que en su iglesia había muchas viudas, entonces hay a veces problemas así o dudas también sobre cómo se debe operar en esos casos. A veces están esa inquietud, hermano, y por temor los hermanos no preguntan, no se queden con ninguna duda, hermano. Yo estoy aquí para edificarnos mutuamente, así que sí, yo hay tiempo para responder. Perdón, hermano. Pienso que hay un buen tema, no sé qué piensan de este tema, acerca de la actualidad del mundo y de las situaciones que están pasando actualmente. Sería bueno un poquito de eso, si les parece, porque realmente están habiendo muchas señales, muchas cosas. Aquí le estaba contando al hermano Pablo las cosas que están pasando, ustedes ya dan cuenta por las redes, todo lo que pasa. Creo que ver la actualidad sería un tema. La actualidad ayudaría a muchos a que puedan verlo de diferentes ángulos, experiencias, testimonios, o cómo lo ve a la luz de la palabra, la actualidad del mundo ahorita, la economía, el cristianismo, la confederación y todas estas cosas. Pero bueno, podemos poner ahí en el chat qué es lo que queremos hacer. Claro, se puede poner en el chat todos los temas que los hermanos vayan queriendo. Este es uno de ellos, los sucesos actuales y todos los temas que propongan los hermanos pueden ponerlo en el chat. Entonces, a medida va corriendo la semana, a ver qué se acumula más. Sería bueno. Sí, excelente. Bueno, vamos a pedirle al hermano Ariel. ¿El hermano Ariel está por ahí? Amén, mi hermano, acá, firme. Sí, por favor, despídenos en oración, hermano. Amén, amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, Dios bendito, Dios Santo, te agradecemos, Señor, una vez más poder estar reunidos, Señor, a través de este sistema, Padre Celestial, que tú has provisto, Señor, para nosotros, en los cuales, Padre, nos reunimos a hablar tu palabra. Sabemos, Señor, que en donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, tú estás en medio nuestro, Señor, y creemos que es así, Padre, porque no nos reunimos en el nombre de ninguna iglesia ni de ningún hermano, sino en el nombre de Dios. A ti sea toda la gloria, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que ahora nos despidas, Padre Celestial, gracias por todo lo que nos has enseñado hoy, por lo que hemos aprendido, Padre Santo, por cada uno, Señor, de los conocimientos que tú has puesto en nuestros hermanos, Señor, porque todo es para la edificación de tu pueblo. Bendito Dios, bendícenos a cada uno en el resto de la semana, sé con nosotros, con nuestras familias, con nuestras iglesias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a pelear esta gran batalla, Señor, jamás peleada, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que pronto, Señor amado, vendrá del cielo, Él sube acá, se escuchará y es lo que todos estamos anhelando. Señor, bendice a cada hermano aquí, bendice a su familia y ayúdanos, Padre Santo. Dios bendito, dejamos esta oración en tus manos para que sea hecha tu voluntad y no la nuestra. En el nombre santo y bendito pedimos todas estas cosas de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, hermano Ariel.